Está con nosotros Jorge Gen, bienvenido, diputado. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Varios temas para charlar. La provincia de Santa Fe, después de un largo proceso, de escuchar muchas voces, organizaciones, reclamos, avanzó en una legislación que en su momento nosotros consideramos, como tantos otros santafesinos, de avanzada a nivel mundial. Tenía que ver con inclusive la producción de aceite de cannabis con el LIF, con el Laboratorio Industrial Farmacéutico, con el LEM en la provincia de Santa Fe, pudiendo aprovechar esas cuestiones. Ha pasado ya bastante de que la legislatura lo aprobó, hasta no poder producirlo desde el propio Laboratorio Industrial de la provincia de Santa Fe. Lo que solicitaron desde el gobierno de la provincia es a Nación que autorice a importar de Uruguay. Y seguimos esperando, digamos. ¿De qué sirve por ahí una legislación cuando no llegan las autorizaciones, todo se demora? ¿Cómo está la situación? Sí, y sobre todo, ¿qué respuesta le damos a las madres que han comprobado que con el uso de este aceite le han bajado, por ejemplo, en el caso de las epilepsias, la cantidad de convulsiones? De esto estamos hablando, de esto estamos hablando. La verdad que a mí me siento mucha vergüenza, porque uno puede decir, es cierto, avanzamos en una legislación provincial que incluye en sus protocolos el uso del cannabis. Primero, estamos hablando de cannabis, perdónenme, ¿me permiten? Sí. De uso medicinal. Porque uno tiene esa sensación que hay que aclararlo permanentemente, porque en realidad a veces es muy difícil luchar con la estupidez humana. Y cuando estamos hablando de dolores, de personas que te cuentan que su vida cambió a partir de esto, realmente cuesta mucho entender algunas cosas. Lo cierto es que hay una legislación provincial, hay una legislación nacional que avanza sobre la investigación científica, autoriza al CONICET, a instituciones, inclusive a cultivar marihuana para uso medicinal. También es cierto que el Estado provincial avanza a través del LIF en proyectos muy serios, llenando cada uno de los formularios, para también producir, esto es producción estatal de cannabis medicinal. Como es Uruguay, pero solamente para fines medicinales. Exactamente. Para esto necesita, porque los procesos para el logro de la materia prima tienen su tiempo, pide una importación de 50 kilos de marihuana para uso medicinal. Lo cierto es que no ha habido ningún tipo de respuesta, y hoy las madres siguen también sin tener la posibilidad de acceder a estos elementos medicinales, sino a través del autocultivo. Y uno dice, pero vos me estás hablando de autocultivo, vos estás hablando de una infracción a la ley de estupefacientes, de esto estamos hablando. Porque la verdad porque además en muchos casos cada cannabis, me lo explicaban, técnicamente se puede, según la forma de elaboración, que en muchos casos es artesanal, están directamente relacionados con diferentes patologías. Estamos hablando de evidencia científica. Digo esto, no... distintas cepas de plantas se usan para distintos tipos de enfermedades. Exactamente. Entonces, hay una elaboración artesanal y hoy las madres se encuentran, estuve reunido con ellas en la ciudad de Santa Fe y en la ciudad de Rosario, se encuentran ante esta disyuntiva de hablar, de recurrir al autocultivo, y sabiendo que están rayando el Código Penal. Que lo hacen, Jorge. Que lo hacen, la verdad esto es que están todas las mamás con un miedo terrible porque tienen 5 o 6 plantas en la casa. Es una cosa de loco. Entonces ¿Te puedo agregar un dato de algo que estoy laburando sobre ese tema específicamente con la madre de algo que quiero hacer más adelante? Las madres están muy en contacto, y es una de las cosas que más miedo les da a muchas de las madres que cultivan, insisto, para lo que decía Jorge, para que su hijo pase de tener 90 convulsiones a tener una por día, lo cual hace que el chico conecte con la madre, se enfoque, tenga relaciones, reconozca a su familia, a sus mascotas y demás, como si no fuera nada, ¿no? Eso. Y las mamás están en relaciones con otros cultivadores que cultivan para uso personal, pero no farmacéutico. ¿Por qué? Porque las proveen de semillas, le dan consejos, porque hace mucho de cultivo y demás. Y todo ese combo de tener plantas en la casa, de tener relación con alguien le tiene que dar la semilla, el boludo tiene que conseguir una semilla, poder plantar y demás.
le da terror ante, sobre todo la presencia de fuerzas federales en Santa Fe, que están llevándose presos chicos en la plaza por fumar un porro. Y le da terror, porque si nosotros hablamos con gente que cultiva, tenemos plantas en nuestra casa, nos van a... Por eso... Y el problema más grande que le saquen las plantas es que a los 6 meses su hijo no tiene remedio. Claro. Por eso yo soy escéptico de que pueda haber una respuesta de este gobierno nacional, ¿no? Ojalá uno pueda estar equivocado, pero además también hay negocios, los negocios farmacéuticos existen, la importación de un cannabis, que además es muy particular, es para un tipo de epilepsia, el aceite de Charlotte, que proviene de California, no le da respuesta. Y esto es o falta de voluntad o falta de capacidad política para ponerse este tema al hombro, por estos prejuicios de decir, bueno, estamos hablando de cannabis, estás queriendo vender droga para el consumo. ¿Cómo valoran el modelo uruguayo? Teniendo en cuenta de que vos estás pidiendo de que activen la importación de cannabis de Uruguay, de marihuana de Uruguay. Sí. ¿Cómo evalúan el modelo? Esto hablo a nivel personal, ¿no? Digo, primero sacarlo del tema, esto vuelvo a repetir, es uso medicinal y estamos hablando de que hay evidencia científica de que le da respuesta y que no hoy por hoy no tienen el tema solucionado. Y que no deja de ser perverso que el Estado, que no ayuda, que no se compromete, porque el Estado somos todos, güey. No, yo soy diputado provincial, la gente, vos sentís vergüenza frente a este caso. Yo no tengo ningún problema en acompañarlos, en ayudarlos con un amparo, se los dije, e ir a tribunales con este tema para trabajar el tema del autocultivo, digamos, ¿no? Para uso medicinal. Y después, digo, ojalá programas como estos ayuden a tomar conciencia de lo que hablamos. Jorge, ¿del decomiso no se puede sacar? ¿Cómo? De los decomisos de drogas. ¿No se puede utilizar esa droga que decomisa la policía o demás? Al principio no. No te sabes qué procedencia tiene, no importa, qué proceso obtuvo. Pero las plantas no sirve porque está con un componente químico ya. Lo que viene compactado. Claro. No, pero también puede haber tenido algún crecimiento acompañado de componentes químicos. ¿Secuestro de plantas? Claro. Sí, pero ¿cuántas secuestros de plantas? No, pero además creo que la ley nacional no veo que lo haya no, seguro, permitido. Pero digo, al margen de esto, porque no quiero obviar la pregunta de Rodrigo, pero me parece que digamos, es importante aclarar que estamos hablando de otra cosa. Creo que hay que dar una discusión de fondo en estos temas, ¿no? Sin hipocresía, ¿no? Como algunos otros que han estado... Y yo no quiero evitar pronunciarme, por más polémico que sean algunos de estos temas, porque lo pienso así, digamos, ¿no? Y lo digo con absoluta honestidad intelectual. Hay que ver si la penalización sirve para algo, esta cuestión, esto del código penal para este tipo de cuestiones, porque todos sabemos que en algunos casos existen, que hay otras drogas, que son las drogas sociales, que también son jodidas, y que hay que abordarlas, por supuesto que hay que abordarlas. El mensaje sí tiene que ser claro de que fumar marihuana es una mierda. Claramente. Pero a veces esta cuestión de la penalización parece que ayuda a determinados sectores de la clase media, diciendo, está prohibido, vivo en una Argentina que prohíbe el uso de la marihuana y todos sabemos que esto existe. Entonces, metámonos el tema, toquemos el tema con la mano, enfrentémoslo en serio. Entonces, por eso digo, creo que lo que de a veces debería ponerse en crisis es si la inclusión de una figura penal ayuda o promueve algún tipo de este tipo de acción. El año pasado estuvieron las madres que promocionan el cultivo de cannabis para uso medicinal en el programa de la siesta, cuando estábamos a la siesta, y comentaban que a pesar de que Santa Fe organizó una jornada especial en el Hospital Alasia, con las mamás, con la comunidad médica, con la comunidad científica, era muy difícil que un médico prescriba aceite canábico para tratar ciertas patologías. Los médicos de acá, de la provincia de Santa Fe. Entonces, vos tenés movilizás un sinnúmero de instituciones, incluso desde la política, fomentás que el laboratorio oficial lo produzca, fomentás que esto que vos decís, digamos, que repensar la ley de estupefacientes vigente, que si bien tiene una cuestión federal, se puede repensar desde acá tranquilamente, pero los médicos están o timoratos o están dudando,
Y son los médicos de Santa Fe también, Jorge. Sí, es lamentable. Pero bueno, Si vos tenés la prescripción, no podés ni comprarlo en el IF, ni podés pedir lo que venga de afuera. Sí, por eso... Pero digo, caes en la clandestinidad, caes en el mercado negro. Lo cierto es que hay un proyecto muy serio de producción pública de aceite de cannabis que se envió a los organismos, al ANMAT y a los organismos que tienen que ver con la fiscalización, el control de este tipo de sustancias, y que al día de hoy no ha habido ni hay ningún tipo de respuesta. Por eso le envié una nota al ministro de Salud, carta certificada y por mail, porque entiendo que lo que está en juego es mucho. Lo de los médicos, lo tenías agendado, te lo dijeron las madres. Sí, yo lo había escuchado, lo había escuchado por parte de las madres, y también es un tema que hay que tomar. ¿Podemos cambiar de tema? Todo suyo. Porque ahora, siguiendo hablando de la marihuana, Santa Fe, la jurisdicción Santa Fe, triplicó la cantidad de santafesinos encausados, es decir, con una causa abierta por tenencia de un porro. Triplicó esa cantidad respecto al primer semestre del 2017 en la ciudad de Santa Fe. Sí, bueno. ¿Esto qué te hace pensar? ¿A vos te gusta que en nuestra ciudad, en nuestra provincia, digamos, exista esta estigmatización, esta persecución, que además termina en la nada, porque con el fallo Arriola el chico es individualizado, se le arma la causa y así cuando se le arma, se le archiva? Sí. Yo tengo una mirada, quizás a veces no es exactamente igual que algunos actores, inclusive dentro del Frente Progresista, en esto de cómo se aborda el tema primero de los consumos y después de lo que significa el narcomenudeo, ¿no? Hoy hay muchos proyectos de ley, inclusive algunos enviados por el Ejecutivo, y además de gente que respeto y sé también de su honestidad intelectual en esto, de fragmentar la investigación. Es decir, digamos, el gran narcotraficante sigue siendo investigado por la justicia federal, y el menudeo, que es el chico que está en el búnker, formaría parte de la investigación que le toca a la provincia de Santa Fe. Esto hay mucho para decir. Primero, todavía sigue habiendo 144 fiscales, quizás algunos más, y tenemos nuevas competencias, tenemos faltas que va a ser faltas menores, y algunas otras más de las cuales se tiene que hacer cargo la justicia de la provincia. Pero además dicen algunos que cuando vos fragmentás la investigación, terminás favoreciendo o garantizando la impunidad del gran narcotraficante, que generalmente termina cayendo por cuestiones menores que hacen a la venta del menudeo, dilaciones, cosas que... y además está esta cuestión de la estigmatización de los chicos del búnker. Un chico, y yo sé que esto es polémico. No estamos hablando del chico en el búnker. Estamos hablando de un chico en una plaza. Claro, bueno, está bien. Una chica bueno, que viene en bici No, pero también te quiero decir, del chico, inclusive el chico es una víctima. Y esto es polémico. Ese chico que está en el búnker es una víctima y no un victimario. Es el material fungible del gran elefante narco. Pero totalmente. Estamos hablando de un consumidor en este caso. Sí. Los consumidores, se triplicaron la cantidad de detenciones a consumidores. Bueno, digo, hay toda una movida y algunas de las cuestiones que sabemos que están en la agenda de los medios, que parecieran apuntar a que el pobre sea sospechado, a que el tipo que está fuera del sistema, esto de aumentar los controles y atribuciones de quienes deberían estar dedicándose a otra cosa, claramente. ¿Qué planes tiene la provincia, tanto en el periodo en el cual fuiste vicegobernador como ahora, si es que siguen, si es que los hay, para problemas de adicciones? Para jóvenes que tienen problemas de adicciones, porque otra cuestión fundamental tiene que ver con eso. Es decir, si nos la pasamos hablando del narcomenudeo, del tipo que lleva un porro o consume otras drogas, pero la pregunta es, ¿qué hacemos con la gente que tiene un problema de adicciones? Bueno, hoy hay toda una mirada que está relacionada del abordaje de la demanda de la droga y no de la oferta, que me parece muy bien. Es decir, ¿por qué se demanda? ¿Cuáles son las condiciones de vulnerabilidad que tienen los chicos para
para ir hacia un consumo problemático. Hay toda una ley de salud mental, una ley nacional, que nosotros en su momento la defendíamos como positiva, que tiende a evitar el encierro del loco, digamos, el tipo que consume, y de trabajar articuladamente en, digamos, el centro de salud, por un lado, el efector de educación. Ahora, se evitaba, la ley sigue vigente. Porque hay muchos que trabajan con adicciones y la critican fuertemente, puntualmente por varias cuestiones que no aborda directamente en la cuestión de adicciones. Sí, porque no hay presupuesto. Porque propone desmanicomializar quitar el manicomio al paciente y no hay presupuesto. ¿Y qué hacemos con el paciente? Bueno, por eso, hay mucho por hacer. Yo lo reconozco que es un tema que todavía... a ver, este es un problema que me acuerdo de un caso en Villa del Parque. Un caso de una chica que consumía cocaína. Consumía cocaína, que estaba ya se inyectaba, y vos necesitas una orden de internación, que los jueces no te la quieren firmar, y ahí se empieza a complicar el término de la salud pública. Antes el padre podía pedir cuando consideraba que una persona era autodestructiva para sí mismo o para el resto. Casos que los padres mismos dicen no sabemos qué hacer. Lógicamente la ley de salud mental, con esto de evitar el manicomio, también miraba en forma disvaliosa lo que eran las granjas que abordaban este tipo de problemáticas, pero es cierto de que este paradigma de la articulación con el centro de salud, con el centro de a veces no alcanza, hay que tener algunos efectores actuando mucho más fuerte. No obstante, la provincia está avanzando en estos temas. Está el plan Abre Vida, se está trabajando fuertemente con las instituciones, porque, más allá de analizar este tema de la relación con el consumo, también está comprobado de que en la medida que los chicos y chicas no tengan nada que hacer, mientras tengamos esta percepción de la pobreza estructural, de la falta de movilidad social, cuando no le damos al pibe absolutamente nada, la situación se complica. Está claro que en los lugares, por ejemplo, donde ha habido una fuerte intervención territorial mediante un mecanismo interministerial, trabajando en lugares determinados, los niveles de consumo bajan. Para esto tiene que haber un Estado presente y que le genere a los chicos y a las chicas esta percepción de que el futuro no es una amenaza, que muy por lo contrario, que hay muchas cosas por hacer y que si haces las cosas de una manera determinada te va a ir mejor. Fíjate que la estructura, el ADN del delito en la provincia de Santa Fe en los últimos tiempos, tanto la víctima como el victimario, porque esto en este sentido es muy igualitario, es un chico de 18 a 25 años, 18 a 27 años, son peleas interpersonales, digamos, es decir, que hay un conocimiento previo, uso de armas, 80% de uso de armas, y donde la bala puede caer absolutamente para cualquier lado. Entonces, me parece que hay que focalizar fuertemente en cuál es la oferta que se le da a esta franja etaria. ¿Me puedo cambiar de tema otra vez, Jorge? Estábamos hablando de manicomios. ¿Qué crees que tiene que hacer un legislador nacional que te represente después del decreto con el que Macri cambió 30 años de decisiones de la democracia de qué hacer, qué manejo darle a la Fuerza Armada? No, ¿qué tiene que hacer para vos en el Congreso, ¿no? Que me parece hay que primero, yo en algún momento creía, siempre que creía que esto, como lo es, una fuerza de centro-derecha, de la cual mi partido no tiene nada que hacer ahí, porque no hay afinidad ideológica y encima hay maltrato, hay bullying, digamos, esto que la gorda. Sí, eso está claro. Es una cosa que es realmente vergonzosa. Pero uno decía, es una derecha republicana que respeta la división de poder. Esto era un elemento esencial.
Además hablaban de federalismo, tiene una agenda centralista como ninguna. Lo cierto es que esto afecta claramente la mirada republicana de las divisiones de poderes, pero aparece esto, estuve mirando esto, el decreto, esta cuestión de cuestiones estratégicas para habilitar que las Fuerzas Armadas puedan tener competencia en la seguridad interior. Es un retroceso en hay grandes acuerdos de los argentinos, ¿no? Y uno tenía que ver justamente con esto, ¿no? Con el rol de las Fuerzas Armadas. El tema es ¿para qué? Digamos, esto, porque digamos, no quiero en esto enfatizar ni ser digamos, excluir cualquier otro tipo de análisis, pero digo, en un contexto de ajuste en la Argentina, no vaya a ser que se le esté ocurriendo algunas ideas, porque capaz que algunos piensan que cuestiones estratégicas sea la universidad, por ejemplo, y repriman ahí, volvamos como los peores años, de la dictadura. A mí me parece particularmente que hay que actuar fuertemente, que el presidente se pasó la raya y que fue en contra de los grandes acuerdos que tenemos en la Argentina. ¿Se lo toleran los radicales esto? ¿A qué? A esto, digo, los No sé, diputados a mí radicales. yo siento... Claro, ¿cuál es el tamiz que tiene el radicalismo para esto? Bueno, yo también esto Perdón, recuerdo que alguno de los discursos de los correligionarios tuyos que están en Cambiemos fue: nosotros le venimos a garantizar el respeto de la República, de las instituciones y demás a Cambiemos. Era el discurso, era tal punto el discurso republicano a secas que muchos correligionarios decían: queremos ser construir una alternativa, aunque estemos haciéndolo con un partido que no tenemos el mismo sistema de ideas, por esta cuestión de que era necesario salvaguardar los valores de la República. Yo veo que hoy el radicalismo en la Argentina está empezando, inclusive lo que compartieron equivocadamente, a los cuales queremos llamarlos y pensar esta construcción socialdemócrata, republicana también, socialdemócrata, republicana y basada en miradas en el mediano y largo plazo. Hoy observo que hay muchos radicales que entienden que es hora de barajar y dar de nuevo en términos de esto, ¿no? Porque reitero, es una coalición de la cual no nos sentimos parte, no tenemos afinidad ideológica y encima nos pegan cocazos. ¿Ves radicales en salida? ¿Ves radicales en salida? Sí, lógicamente tendrá que haber una cantidad de hombres y mujeres del radicalismo que puedan formar parte de esta nueva construcción que expresa mucho más genuinamente ese paladar alfonsinista que es el que nos hizo algún momento elegir a la política como una forma de vida. Jorge, si vos fueras el intendente o fueras concejal, ¿qué harías con los trapitos? Porque me llamó la atención la semana pasada cómo Corral salió como si fuera un botín de guerra a decir, miren esto, la justicia tiene que caerle a este trapito que era el pincharruedas, no sé cómo le habían llamado. Porque sí, había pinchado una rueda. En eso realmente los periodistas somos más campeones que el alcalde campeón, digamos, para ponerle título difícil, ¿eh? a un muchacho, digamos, que era pincharrueda, no sé lo que era, pero no era trapito y era parte de un sistema totalmente de exclusión, ¿no? Yo estuve hace un rato, me vine caminando por acá y en frente de la Casa de Gobierno, en General López y San Martín, me encontré con uno y me dijo: Gen, ¿qué piensan hacer con nosotros? Yo salgo a buscar mi vida decentemente, trabajo todos los días, ojalá... y uno tiene que ser consciente de que la respuesta es mucho más compleja y que no se puede hablar para la tribuna, ¿no? A mí me da la impresión que en determinados momentos el intendente mira las encuestas y en función de eso emite opiniones. No se puede generalizar. Sí creo que hay que ordenar el tema. Hay que saber qué es lo que estamos hablando y que en realidad las políticas no sean espasmódicas. Y yo me acuerdo que había un momento que el intendente decía que había sacado todos los trapitos de la calle y en realidad el tema... No había más cartoneros, dijo. Limpiavidrios. No, limpiavidrios. No había más limpiavidrios. No, de todas formas, es aún
más grave, porque el intendente no solamente lo denuncia en los medios, sino que además hace una denuncia penal la municipalidad. Claro, es propositivo. Lo denuncia penalmente al muchacho que pincha una rueda en una esquina, la municipalidad, y a través de los medios le pone presión a la justicia y decirle, bueno, ya hicimos nosotros lo que teníamos que hacer, era denunciarlo penalmente, ahora ustedes, la justicia, tiene que actuar. Digo, es fuerte, ¿no? El intendente denunciando a un pibe que pinchó una rueda. O sea, no puede... Está bien, no, nadie va a valer que se pinche rueda, que se raye un auto, obviamente. O sea, no denuncia una banda que eran barra bravas, que los premiaba con una iniciativa comunitaria, que saltó esto todo por Corral Papers, pero quiere ir contra un pinche ruedas, ¿no? Sí, defiende claramente este intendente a los poderosos, o los que le meten miedo, o los que lo extorsionan, y a un muñeco, digamos, de estos que anda andando, pululando por la vida, durmiendo en la calle, o vuelve a su casa, digamos, con 2 mangos con 50, capaz que se le sale un poco la cadena, porque la vida les vive pegando sopapos, y empieza a pinchar una rueda, capaz que se le raya un auto, pero este intendente, digamos, no toca. Sí, yo a primero te vuelvo a poder, repetir. Creo que no se puede generalizar, por eso me quedé impactado con la conversación con este muchacho que se acercó y que dijo, yo salgo a buscar la comida para mi familia, quiero que mi hija estudie. Creo que es para la tribuna, así, creer que los grandes problemas de la ciudad están relacionados con un pibe de 15 años que está en una calle cualquiera de la ciudad de Santa Fe, es subestimar la mirada de una ciudad que todavía tiene que hacer mucho más por los sectores desprotegidos. Hay muchos dirigentes de la política de primer nivel con una mirada reaccionaria dentro del frente, como el estilo de Corral. No, yo veo en general que el Frente Progresista, que hay una convicción de la mayoría de los dirigentes de la mirada, de la centralidad de sus agendas del Frente. El caso de Corral, como algún otro más, son excepciones, quizás nunca se sintieron parte genuina de la visión de un frente que, dicho sea de paso, quiero decir, está ejecutando obra pública en la provincia, que tiene buena imagen, que tiene una percepción de proyecto a mediano y a largo plazo, y que probablemente tenga que competir con un macrismo que va a estar representado por el peronismo que aniquiló el Estado en los años 90. Yo creo realmente que la representación ideológica y no partidaria... ¿Está diciendo que Macri va a apoyar a Perotti? Creo que hay una sintonía absoluta en cuanto a sus ideas. ¿Quién más que Perotti representa ese proceso de aniquilamiento del estado de bienestar en la provincia de Santa Fe? Estoy absolutamente convencido que va a haber una sintonía, que ese es el peronismo con el cual nosotros vamos a competir el año que viene. Veo un Cambiemos absolutamente desdibujado en la provincia de Santa Fe, y donde tenemos mucho para mostrar. Y esto también quiero decirlo desde mi pertenencia a la Unión Cívica Radical. Estoy convencido que hay que renovar el espacio, por más que estamos trabajando, creo que hay que renovar el espacio, y que mi partido, la Unión Cívica Radical, tiene ideas, tiene una visión de la provincia de la cual queremos, digamos, donde queremos aportar. Y también lo quiero decir, tenemos hombres y mujeres que están en condiciones de asumir los desafíos, inclusive de encabezar un proceso el año que viene. Epa. ¿Te la rodrigueo un poco? A ver. Última, dale. ¿Te la rodrigueo? ¿Cómo sería eso? Cintia, prepara el zócalo, por favor. ¿El radicalismo va a encabezar la lista para gobernador 2019, Jorge Gem? Yo lo que digo que el radicalismo tiene primero una visión, tiene experiencia y tiene una gran cantidad de dirigentes que están en condiciones de poder asumir el desafío. Se va desinflando el título, te digo. Sí. No, pero que nunca lo... No, yo me hago... O puede ser una de las listas. Puede ser una de las listas. No, pero tranquilamente hay ministros, hay dirigentes, hay diputados que están en condiciones... Sin repetir y sin soplar, una persona. No. Una sola. Vos tenés Parleta. No, eso es manoseo. No, estamos hablando del progresismo. Dentro del progresismo.
Pero si estuvo adentro. Estuvo adentro del progresismo mucho tiempo. No, nunca. Yo creo que... Por eso bueno, te preguntaba si quedan muchos de ese estilo, porque Pero al vos principio... fuiste concejal. ¿Al principio? Fui presidente del consejo. En la Fui gestión Barletta. el presidente del consejo. Y no te dejó de la ciudad. firmar ni una sola. Vos tenés el récord absoluto de no firmar una sola vez como Nunca, intendente no. interino por No fui intendente. No se fue nunca. No sabemos, digamos, no confiaba en puedo vos, decir. no confiaba en vos. No tuviste te quería. intendente. Disculpame, Corraldo dejó a Piñata. Imagínate. Y Barletta no lo dejó dejó un que- día. digamos, ¿A quién prefería, a Barletta o a Corral? Me parece que Barletta es una persona que por lo menos uno sabe qué es lo que va a hacer. Un tipo O sea, más tiene- frontal. ¿Es más frontal Barletta? Más frontal Barletta, y me da la impresión que José Corral es una persona, un tiempista, que en un momento dice una cosa y después vos lo mirás y dice otra, ¿no? Bueno, Yo me quedo... tiempista en el fútbol le decían a ese zaguero central que salía a cortar justo. Claro. Pero este es más oportunista que esto tiempista. más oportunista. Y a mí, como la visión del Isidoro Cañones para la política me parece que no está bueno, que en realidad hay que mantener lo que uno piensa y sostenerlo, porque por supuesto que la sociedad tal vez se va cambiando, ¿no? Alfonsín lo decía en cada uno de las veces que visitaba las radios en el proceso de los años 90, ¿no? Yo tuve la posibilidad de acompañarlo. Y siempre la pregunta era, porque era parecido a estos tiempos, ¿no? Apertura de importación, endeudamiento, igual. Le decía, ¿pero qué pasa con la sociedad? La sociedad se está derechizando, decía, ¿qué es lo que pasa? Y tenía un análisis muy bueno, basado en un libro del miedo a la libertad, de Eric Fromm, que de esto por qué determinados sectores sociales a veces participaban en procesos que quizás iban en contra de sus propios intereses. Pero la sociedad alemana que salía del nazismo también. Fundamentalmente hablaba de la revolución industrial también y cómo la inseguridad hacía que esta necesidad de sentirse parte de un todo. Pero en esta explicación que daba Raúl Alfonsín, él decía, pero yo no creo, de todos modos creo que hay que empatizar con la gente, con el miedo, hay que empatizar también con el miedo, hay que hablarle a ese miedo. Por lo que yo no creo, dice, que la sociedad se esté derechizando. Ahora después, digo, hablaba y daría la impresión, porque estábamos todos los pibes ahí, algunos a los cuales estaba interpelando hacia el futuro. Él decía, si así fuera, el radicalismo tiene que prepararse a perder elecciones antes que volverse conservador. Digamos, yo no creo que hay una frase con tanta potencia ética, porque no, pero además porque quien hace política, pedirle que pierda elecciones es una cosa muy fuerte. Bueno, muchos de estos mandatos hoy algunos los tienen medios olvidados. Jorge, gracias por venir. No, gracias a ustedes.